Sé que usted es muy amable, así que no tengo ni que decirlo. En el libro de Éxodo, capítulo 2, en el Antiguo Testamento, Éxodo, capítulo 2. Gloria a Dios. Y vamos a leer los versículos 23 al 25. Éxodo, capítulo 2, versículos 23, 24 y 25. ¿Ya lo encontró? Léalo conmigo. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Me gusta ese versículo 24, dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Los reconoció como su pueblo. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra esta noche. Señor, oramos que sea tu Espíritu quien nos dé la capacidad para poder entender estas verdades, recibirlas, apropiarlas y retenerlas en nuestros corazones. Que podamos, Señor, comprender lo que tu palabra nos enseña. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Y te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. En esta noche es una enseñanza interesantísima. Pienso que todas son interesantes, en mi opinión, porque se trata de la palabra de Dios, ¿no? Pero hemos mirado a través de los martes que hemos estado viniendo ya por varias semanas, estudiando acerca de lo que la palabra de Dios enseña a la luz de nuestra redención. La semana anterior miramos que Dios entró en una relación de pacto con Abraham, con el fin de preservar en la tierra la revelación de Él mismo que Él había dado al hombre. Desde el principio Dios se revela al hombre. Desde que Él creó a Adán y a Eva, Él se reveló a ellos. Nadie puede conocer a Dios a menos que Dios se dé a conocer. Amén. Eso es lo que nos da la diferencia entre lo que es una relación con Dios y una religión. Una religión es inventada por el hombre. El hombre tratando de llegar a Dios, tratando de agradar a Dios a su manera, tratando de ganar favor de Dios con sus obras, tratando de encontrar a un Dios que no conoce y que no puede conocer, porque depende que Dios se le revele. ¿Sí? La relación con el Señor es cuando Dios se nos revela, y Él se ha revelado al hombre a través de su palabra. Y Él se reveló a Adán, y Él se reveló a cada persona que tuvo deseo de conocer la verdad, de conocer la palabra del Señor. Dios siempre se reveló, y a través de Abraham y sus descendientes, Dios iba ahora a formar el pueblo del pacto divino. Hay dos escrituras que mencionamos la semana anterior y yo la quiero recordar. Está en Génesis capítulo 17, en el versículo 7, donde Dios le dice a Abraham, el 6, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. O sea, Dios se revela a Abraham y le da a conocer que Él va a hacer un pacto con Abraham, y Abraham entró en ese pacto con Dios. Ahora, por medio de este pueblo que Dios levantaría, que serían descendientes de Abraham, Dios realmente enviaría al Redentor. En el capítulo 22 de Génesis podemos mirar allí en el versículo 17, después que Abraham pasa por esa tremenda prueba de cuando Dios le dijo: sacrifícame a tu hijo. Y nosotros miramos eso la semana anterior, que realmente fue un acto de fe cuando Abraham vino para sacrificar a su hijo en obediencia a Dios, creyendo que Dios se lo devolvería, porque Dios le había prometido que a través de Isaac habría descendencia. Y Abraham dijo: ¿cómo si Dios me prometió que a través de Isaac vendrá descendencia? Ahora me dice que
le dé a Isaac en holocausto. No puede ser. Si yo sacrifico a mi hijo, él me lo tiene que resucitar. Porque él dijo que a través de él vendría descendencia. Aleluya. Eso se llama fe. Se llama creer a Dios. Gloria al Señor. Y dice que cuando Abraham hizo eso, en el versículo 17, versículo 16, dice, y dijo Dios a Abraham, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Aquí está hablando de victoria sobre sus enemigos. Y luego el 18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y nosotros conocemos por el Nuevo Testamento en Gálatas 3 que Pablo dijo que a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No habló de muchas simientes, sino de una. Y Pablo dice, la cual es Cristo. Cristo es la simiente de Abraham. Y a través de Cristo vendría bendición a todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque creerían el mensaje de Jesús a través del evangelio predicado. Tú y yo estamos aquí hoy como resultado de esta promesa. Y tú y yo, al estar en Cristo, somos bendecidos con la bendición de Abraham. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bendito Dios. Ahora, está hablando allí en capítulo 22 de que Dios traería descendencia a Abraham. Y obviamente, aunque la palabra simiente se refiere a Cristo, pero también tiene referencia a la descendencia de Abraham según la carne, que formaría la nación de Israel. Y a través de la nación de Israel vendría el Redentor, vendría Jesús. Jesús vino de la nación de Israel, de la tribu de Judá. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. De manera que Dios ha estado trabajando para crear este pueblo de Israel, que sería su testimonio aquí en la tierra. Es interesante notar que el área geográfica donde Israel está hoy día y donde Dios le prometió a Abraham que estaría, está situada geográficamente, de modo que las civilizaciones de aquel tiempo tenían que pasar por allí cuando iban de un lugar a otro. Era un lugar muy estratégico, y realmente a través de esa área geográfica el pueblo de las demás naciones conocerían del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Conocerían el testimonio de la revelación de Dios como un Dios vivo y verdadero. Aleluya, gloria al Señor. Yo he puesto por título a esta enseñanza en esta noche: el pueblo del pacto divino. El pueblo del pacto divino. Ahora, si Dios nos lo permite, vamos a mirar algunas escrituras, porque vamos a cubrir bastante campo en esta enseñanza, en esta lección. Y en primer lugar quiero mencionar, o que miremos, los descendientes inmediatos de Abraham. O sea que el punto número 1 sería así: los descendientes inmediatos de Abraham. Cuando leemos Génesis, nos damos cuenta que todo el libro de Génesis, oye bien esto, puede agruparse, y se entiende mejor de esta manera, alrededor de 5 nombres. Hay 5 nombres de personas que realmente cubren todo el significado del libro de Génesis. El primer hombre es Adán. Los capítulos del 1 al 5 de Génesis hablan de Adán. Los capítulos del 6 al 11 hablan de Noé. Noé es el segundo nombre de personas importantes en el libro de Génesis. Los capítulos 12 al 26 hablan de Abraham, incluyendo a su hijo Isaac. Habla de la historia de Abraham desde que Dios lo llamó hasta que Abraham muere. Jacob es mencionado de los capítulos 27 al 37, y Jacob es un pilar en este libro de Génesis. Es muy importante porque de allí, de él, viene la nación de Israel. Y por último, José. Los capítulos 38 al capítulo 45 de Génesis, o pudiéramos decir hasta el capítulo 50, que es el último capítulo, nos hablan de José. Así que Adán, Noé, Abraham, Jacob y José, 5 hombres que cuando miramos estos 5 hombres en sus vidas, podemos entender
la totalidad del libro de Génesis. Aleluya. Ahora, después de Dios darnos la historia de Abraham, el libro de Génesis nos da una clave para entender lo que Dios estaba haciendo y nos da una breve historia acerca de sus descendientes inmediatos. Y como descendientes inmediatos de Abraham, vamos a mencionar a Isaac, vamos a mencionar a Jacob y vamos a mencionar a José. Estos tres hombres son descendientes inmediatos de Abraham que realmente Dios usó tremendamente para llevar a cabo su plan. Cuando miramos en Isaac, por ejemplo, vemos una persona con un espíritu tranquilo y gentil, un hombre de paz, un hombre de hogar, un hombre que realmente su matrimonio con Rebeca y su amor por ella es una de las historias más fascinantes del Antiguo Testamento. Jacob, al contrario, es un hombre que tiene un carácter distinto, es perverso, qué palabra, es egoísta, es realmente astuto, pudiéramos decir es tramposo. Alguien dijo que nadie estuvo feliz al lado de Jacob. O sea, era un carácter bien difícil este hombre, pero este hombre se encontró con Dios y Dios tocó su vida. Dios puso su mano sobre él allí en el valle de Jaboc, realmente donde se llama el lugar Peniel, o Jacob le puso Peniel, que significa el rostro de Dios. Allí Jacob dijo: he visto a Dios cara a cara, y he sobrevivido a eso. Y allí Dios cambió el nombre de Jacob y le puso Israel por nombre, príncipe de Dios. Aleluya. Cuando Jacob tiene esta experiencia con Dios, Jacob tuvo poder con Dios y con el hombre, dice la palabra. Y su vida prueba que realmente, iglesia, Dios puede cambiar las personas más perversas y difíciles y convertirlas para hacerlas gente de bien, personas correctas que les sirvan al Señor. ¿Cuántos dicen amén? O sea, personas que parecen imposibles, personas que parecen invivibles, insoportables. Podemos decir más calificativos y nos quedamos cortos. Cuando perdimos toda esperanza de que esa persona puede ser alguien de bien y usado por Dios, perdemos toda esperanza. Dios puede hacerlo otra vez. Dios lo hizo con Jacob, Dios lo hizo con el apóstol Pablo cuando era Saulo de Tarso. Dios lo hizo con tantas personas en la Biblia y a través de la historia de la iglesia, que podemos decir, para Dios no es nada imposible. Esa persona que estás mirando tú hoy día, o estás viviendo con él o con ella y estás pensando que no hay quien lo cambie, que es imposible, acuérdate que es imposible para ti, pero no es imposible para Dios. Gloria al Señor. Y entonces tenemos a José. Y José es un hombre íntegro desde su niñez, íntegro, recto, completo. Un hombre que sería un gran estadista, fundador y preservador de una nación. Y esto es maravilloso. Un hombre que ha sido de influencia para muchos jóvenes a través de los siglos. La vida de José, el testimonio de este joven, ha afectado para bien la vida de muchos jóvenes y la vida de muchos adultos también. Un hombre que fue tipo de Jesús, de Cristo, en su carácter. A los 17 años fue vendido a Egipto como esclavo por sus propios hermanos. Lo quisieron matar primero, lo tiraron a una cisterna, pero cambiaron de parecer porque Dios tenía su mano sobre él. Y él salió, lo sacaron y lo vendieron como esclavo. Y este hombre, a la edad de 17 años, sufrió mucho. Su corazón realmente fue hecho pedazos, separado de su papá y de su hermano menor, que eran los que estaban más unidos. Y a un lugar extraño donde lo trataron mal como esclavo, lo calumniaron, pasó mucho trabajo. Pero a la edad de 30 años, por la gracia de Dios y por el propósito eterno de Dios, fue hecho gobernador de Egipto. Y eso no es fácil. Fueron 13 años donde él pasó por una escuela difícil, una escuela donde sufrió, pero una escuela donde aprendió a conocer a Dios. Cuando uno lee los capítulos 38 de Génesis hasta el final, uno mira cómo realmente la mano de Dios estaba sobre él y la presencia de Dios estaba sobre él. Que aún en los momentos más difíciles, la Biblia siempre nos dice: y Jehová prosperó a José.
en la casa de Potifar, prosperó a José en la cárcel, prosperó a José tantos años de prisión cuando todo el mundo se olvidó de él. Dios no se olvidó de él. Y cuando llegó el momento adecuado, el momento señalado, el momento correcto, Dios lo sacó de allí, le dio gracia delante de Faraón y José vino a ser el segundo más importante en todo Egipto. Y eso solamente Dios lo hace. Cuando José cumplió 40 años, su padre y sus demás familiares pudieron venir desde Canaán hasta Egipto. Y dice la Biblia que llegaron a Egipto con 70 personas. O sea, 70 personas de la familia de Jacob estuvieron o llegaron a Egipto y allí se establecieron. Podemos mirar esto a través de todo el libro de Génesis, pero nos tomaría horas y horas leer todos esos capítulos. Te lo recomiendo que lo leas en tu casa esta semana. Génesis, todo el libro de Génesis, si lo puedes leer, es fantástico. Pero por ejemplo, la vida de José es una vida cautivadora. Son lecciones muy, muy impresionantes que uno aprende comenzando en el capítulo 38. Pero aquí llegamos a un segundo punto en esta enseñanza de esta noche, que yo le he titulado La razón para ir a Egipto. La razón para ir a Egipto. O sea que cuando miramos, por ejemplo, en el capítulo 46 de Génesis, capítulo 46, en el versículo 26 y 27, todo el capítulo 46 nos habla de cuando Jacob sale de su tierra para ir a Egipto. Ya él se entera de que José vive y de que José está gobernando Egipto. Hay una gran hambre en toda la tierra conocida de aquel tiempo, incluyendo Canaán, donde está Jacob y su familia. Y José ha desarrollado una estrategia muy importante donde ha podido hacer de Egipto un país con provisión para la nación de Egipto, pero también para otras naciones también. De modo que mucha gente está viniendo de diferentes lugares a buscar provisiones, a buscar alimentos a Egipto, porque en Egipto hay. Porque Dios le reveló que vendrían 7 años de abundancia y luego 7 años de gran escasez. Y Dios le dijo a José, dile a Faraón que en los 7 años de abundancia almacene todo lo que pueda, para que cuando vengan los 7 años de pobreza, de escasez, haya abundancia para Egipto y para todas las naciones. Ahora aquí vemos un plan divino en función. ¿Por qué? Porque Jacob y su familia, el pueblo de Dios, que es un puñadito de gente, está en Canaán. Canaán sería azotado por esta gran hambre también. Pero Dios envió a José primero para que abriera camino. Y ahora José puede traer a su familia a Egipto para que no sigan pasando hambre y para que se establezcan allí de una manera poderosa. ¿Cuántos dicen amén? La razón para ir a Egipto. Ahora, aquí en capítulo 46 de Génesis, los versículos 26 y 27 dice: todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. O sea que este es el pueblo de Dios. 70 personas. Solo una gran familia. Pero Dios multiplicó este puñadito de gente hasta llegar a una cantidad de 2 millones de personas en corto tiempo en Egipto. Algunos dicen 3 millones de personas. O sea que fue una multiplicación fantástica la de este pueblo de Dios. Ahora, cuando vienen a Egipto, Dios demuestra que Él es el Dios que guarda el pacto, que cumple sus promesas. Dios había dado una promesa a Abraham de que haría de él una gran nación. Amén. De que haría de él una gran nación. Y realmente ahora Dios salva de la destrucción por el hambre a su pueblo del pacto. Lo trae de una manera muy, muy estratégica para Egipto durante el hambre que asolaba la tierra de Canaán en aquel tiempo. Ahora, Dios usó a José para preservar a su pueblo. Aquí yo quiero enfatizar algo interesante, iglesia, porque cuando miramos la Biblia, miramos una guerra continua entre Dios y Satanás. Y eso lo hemos mirado a través de este estudio, ¿sí o no?
Dios que quiere llevar a cabo su propósito y Satanás que quiere a toda costa impedirlo. Dios que le ha dicho a Satanás, hablando a la serpiente, la simiente de la serpiente aplastará la cabeza. La simiente de la mujer, aplastará la cabeza de la serpiente. Y aquí Satanás lo entendió bien claro, que vendría alguien que le destruiría totalmente y que le quitaría su autoridad. La autoridad que él obtuvo de Adán cuando Adán desobedeció a Dios. Satanás se constituyó en el Dios de este siglo o en el príncipe de este mundo. Amén. ¿Me está entendiendo? Y ahora, cuando la simiente, realmente al desarrollarse el panorama, Satanás se da cuenta que Abraham, el hombre que ha entrado en un pacto con Dios, es peligroso para él. Y ahora la descendencia de Abraham, que es el pueblo de Israel que va surgiendo, Satanás se da cuenta que de aquí puede salir el Redentor, el que lo va a destruir. Y una vez más trata de destruir a este pueblo. Pero Dios está con este pueblo. Porque Dios hizo un pacto con Abraham. Y en ese pacto Dios prometió que iba a hacer de Abraham una gran nación. Iglesia, si hay algo que aprendemos de estas enseñanzas es que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Oye bien, para cumplir su pacto. Estas enseñanzas nos dan pie para aferrarnos y ponernos firmes en nuestra fe cuando conocemos las promesas que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, pero cuando dejamos solamente la frase Dios es fiel, queda inconcluso. Dios es fiel a su promesa. Dios es fiel a su palabra. Si no conocemos sus promesas, si no conocemos su palabra, no podemos apreciar la fidelidad de Dios y no podemos poner nuestra fe en su fidelidad. Porque no puede haber fe donde la voluntad y la palabra de Dios no es conocida. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Ahora, cuando José es llevado como esclavo a Egipto, obviamente la mano del diablo está aquí atrás de esto. ¿Por qué? Porque José se estaba destacando por ser un hombre íntegro, un hombre justo, un hombre correcto en todo lo que hacía. Un hombre temeroso de Dios, obediente a su padre, un hombre que quería hacer las cosas bien. Y cada vez que Satanás veía a alguien que quería hacer las cosas bien, que venía con esas características, él sospechaba que este era peligroso, que este podía ser quien lo iba a derrotar o a través de él. O sea que aparente o en la apariencia José fue derrotado por sus hermanos cuando fue vendido a Egipto como esclavo. Ellos se deshicieron de él. Él les estaba dando problemas. Ellos se deshicieron de él. Pero la mano de Dios estaba sobre José. Y Dios iba a usar a José e iba a dirigir la historia. Oye bien esto. Para que lo que el diablo estaba tratando de hacer para destrucción fuera cambiado para bendición. Ese es el Dios al que servimos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es interesante cuando leemos Génesis 45. Míralo allí. En Génesis 45, en el versículo número 6. Vamos a leer un poquito antes, en el versículo 4. Dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Esto es ya cuando José se dio a conocer a ellos, después que ya él es el gobernador de Egipto y ellos vienen buscando comida a Egipto. José se da a conocer. Él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros. O sea, no me enviaron ustedes. Ustedes me vendieron, pero Dios me envió. Aleluya. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. En otras palabras,
Dios me trajo acá para cumplir su propósito. Oh, iglesia, tú y yo debemos comenzar a pensar de esa manera. Las circunstancias pueden parecer muchas veces que son contrarias, que son para destruirnos, que no hay nada que podamos hacer. No hay nada que pueda venir en contra nuestra que Dios no lo pueda tornar para bien, para que su propósito se cumpla, si nosotros creemos. Aleluya. Cuando miras, por ejemplo, en capítulo 50 de Génesis, en el versículo 20, pasaron los días, pasaron los años, y realmente ahora Jacob muere, y los hermanos de José todavía están pensando que José se va a vengar de ellos. Y ellos piensan y dicen, este no nos ha hecho nada porque nuestro papá estaba vivo. Pero ahora que nuestro padre murió, este hombre se va a vengar. Y tenía miedo. Y en el capítulo 50, en el versículo 19, dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Ahora, nota que el versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. La palabra encaminó es la traducción de la misma palabra hebrea, pensasteis. O sea que pudiéramos leerlo así sin cambiar la escritura. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios pensó bien. Ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios pensó hacerme bien. Cuando Dios piensa hacerte bien, no hay nadie que te pueda hacer daño con éxito. Porque aunque venga alguien a hacerte daño y sufras algo, pero Dios va a tornar eso para bien. Lo que vosotros pensasteis mal contra mí, Dios lo encaminó, Dios lo pensó a bien. Gloria al Señor. Y de ahí viene ese pasaje quizá que Pablo se inspiró y dijo a los que aman a Dios, todas las cosas, o Dios obra todas las cosas para bien. Aquellos que son llamados conforme a su propósito. Gloria al Señor. Ahora, aquí miramos que la obra de Satanás predominó cuando José fue vendido a Egipto. Yo me imagino que José se desanimó. Yo me imagino que José sufrió esa separación y pensó que Dios se había olvidado de él, porque es humano, es humano, ¿sí? Pero realmente en la historia de José podemos ver un cuadro del cuidado fiel y amoroso que Dios tiene con cada uno de nosotros y que es mostrado aquí en el pacto que Dios hizo con Abraham. Dios le dijo a Abraham, por mí mismo he jurado. Y esa palabra es poderosa. Esa palabra es poderosa. Habría bendición a la simiente de Abraham, a la descendencia de Abraham, porque Dios lo prometió. Gloria al Señor. Y es interesante conocer que cuando llegaron a Egipto, la familia de José, o sea, su papá y los hermanos y todo el resto, Dios les dio gracia delante de Faraón a ellos y los pusieron en la mejor parte de Egipto, en la mejor tierra, en el mejor lugar, porque era la familia de José. Aleluya, gloria al Señor. Ahora, Dios dijo a Abraham, haré de ti una gran nación. Y Dios multiplicó ese puñado de gente como las estrellas del cielo y como la arena del mar, conforme le prometió a Abraham, porque de 70 personas vino a multiplicarse, como dije hace un momento, a 2 millones o 3 millones, dicen algunos, de personas. Y realmente eso es de admirar. Dios está en control de su plan, en control de su propósito. Gloria a Dios. Y cuando creemos en Él, oh, es precioso. Podemos tener paz, porque la mano de Dios es fiel, es poderosa, es grande. Gloria al nombre del Señor. Ahora, hay un tercer punto que yo quiero tratar en esta noche. Y realmente vamos a mirar en este tercer punto que hay una parte que no está tan agradable. No está tan agradable, pero también nos habla de fidelidad de Dios y de victoria. Y en este punto número 3 yo le he titulado la persecución del pueblo del pacto divino. ¿Por qué? Porque una vez más miramos a Satanás tratando de destruir lo que él piensa que es peligroso para él. Este es el pueblo del pacto de Dios.
Y él ve cómo Dios lo va prosperando, cómo Dios lo va bendiciendo, cómo se están multiplicando. Y ahora, obviamente, al ver que el Redentor procedería de la simiente de Abraham. Recuerda que primero Dios le dijo a Satanás: la simiente de la mujer te destruirá. Pero ahora él ha visto que el pacto que Dios hizo con Abraham le ha dicho que de su simiente vendrá alguien que poseerá la puerta de sus enemigos, y en su simiente serán benditas todas las naciones. Y ahora Satanás entiende que este Redentor vendría de la simiente de Abraham, o de la descendencia de Abraham. Y él comienza a atacar a la descendencia de Abraham, porque él quiere destruir al posible Redentor que lo va a destruir a él. Por eso Satanás trata de destruir al pueblo del pacto. Los israelitas se convirtieron en Egipto en un pueblo poderoso, y Satanás comenzó a buscar la manera de traer conflicto, y puso en el corazón de los gobernantes de Egipto de aquel tiempo, porque el faraón, que estaba muy amigo con José, que puso a José en gran posición, en alta posición, en alta estima, murió. Y viene otro faraón al cabo del tiempo, que entonces no es tan bueno con los israelitas. Y Satanás pone en el corazón de este faraón y de sus gobernantes, de los que están con él en el poder, temor. Y ellos comienzan a tener miedo, porque ven cómo se está multiplicando este pueblo de Israel, y empiezan a mirarlo como un posible enemigo. Cuando miramos en el capítulo 1 de Éxodo, por ejemplo, en el versículo 8, dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. O sea, este faraón se llena de miedo, comienza a pensar que este pueblo de Israel puede rebelarse contra Egipto porque está siendo muy numeroso, y se puede aliar con otras naciones y contribuir a la conquista de Egipto. Y él no está de acuerdo, y comienza entonces a desarrollar un sistema de persecución, maltrato, abuso, intimidación, tratar de que no sigan las mujeres hebreas teniendo hijos varones, y una serie de situaciones para poder frenar la multiplicación del pueblo. Pero realmente el crecimiento de Israel era parte del plan divino. Dios quería que este pueblo se multiplicara, porque Dios le había dicho a Abraham: haré de ti una gran nación. Aleluya, gloria al Señor, bendito el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, cuando Dios está trabajando en nuestra vida, no hay nada ni nadie en el mundo que pueda interrumpir lo que Él quiere hacer. Aleluya, pon eso en tu mente, que no se te olvide. Pero obviamente el pueblo empezó a sufrir. Había mucho maltrato, había muchos golpes, había muchos abusos, pero ellos clamaron a Dios. Ellos se acordaron. Miramos en el capítulo 2 la palabra que leímos al principio, en el versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Una vez más, tú necesitas leer todo el capítulo para entender mejor, pero yo no tengo el tiempo para leerlo todo. Te lo encargo ahí, que lo mires en tu casa cuando puedas, pero es interesante. Yo quiero leer solamente este pasaje que es clave. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Subió a Dios el clamor de ellos. Y es allí donde miramos al principio que el versículo 24 dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto. Ahora, no es que a Dios se le olvidó. Dios no tiene mala memoria. Lo que la palabra me enseña aquí, iglesia, es que Dios se acordó en el sentido de que el pueblo le hizo recordar. Déjame ponerlo para que me entiendas, porque pareció que dije lo mismo. Cuando el pueblo clamó, el pueblo lo hizo acordándose ellos del pacto que Dios había hecho con Abraham.
y clamaron a Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando ellos hacen esto, Dios obviamente responde. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios que guarda el pacto. Dios estaba esperando el clamor de ellos. No es que Dios se le olvidó, pero cuando ellos clamaron, la Biblia lo pone de esta manera: Dios se acordó. Pero no es que se le había olvidado, sino que es que Él estaba esperando. En el libro de Isaías, Dios nos dice: hazme recordar, recuérdame mis promesas. Cuando yo le recuerdo a Dios sus promesas, no es porque a Él se le olvidó, es porque yo le estoy diciendo: Dios, tú dijiste y yo lo creí, y ahora te pido que cumplas tu promesa en mi vida. Aleluya, amén. ¿Entiende eso? Y por eso dice: hazme recordar en Isaías. No es que se me olvidó, hazme recordar porque no me acuerdo. No. Lo que Él está diciendo es: reclámame mis promesas. Háblame de lo que yo prometí. Porque cuando tú me hablas de lo que yo prometí, tú estás dándome a entender que tú lo creíste y que tú lo estás reclamando como herencia de lo que yo te prometí. Aleluya, gloria a Dios. Iglesia, esa clase de oración no es una oración de a ver si Dios me oye, a ver si Dios contesta. No, es una oración de pacto. Es una oración que Dios tiene que contestar. No es que Dios va a ver si contesta. No, es algo que Él tiene que contestar. Y no es una forma que nosotros obligamos a Dios. No. Él se obligó a sí mismo cuando Él hizo la promesa. ¿Me están entendiendo? Y a Él le agrada que le recordemos. Y cuando el pueblo le clamó, dice el versículo 24: y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios confirmó el pacto que hizo con Abraham, se lo confirmó a Isaac, y Dios se lo confirmó a Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Ahora, no quiere decir que Dios ay, no te conozco, Dios está muy viejito, ya no. Lo reconoció. Ustedes son la nación de Israel. Ustedes son los hijos de Abraham. No. Lo reconoció quiere decir que Dios comenzó a trabajar para cumplir su pacto, porque ellos clamaron. Ellos sufrieron mucho y no clamaron, y Dios no podía hacer nada hasta que ellos clamaran. Esto es una lección. ¿Cómo es que Dios me ve mi sufrimiento y Dios no se acuerda de mí y Dios no hace nada para ayudarme? ¿Y dónde está Dios? Dios está donde siempre ha estado. Pero tú y yo necesitamos clamar. Y en el momento, ¿por qué? Porque nosotros tenemos la autoridad aquí en la tierra. Cuando clamamos a Dios, le estamos pidiendo a Dios que intervenga en nuestros asuntos y cumpla sus promesas. Esa es la vida de fe. Ahora, es interesante. Es interesante. Israel pidió al Dios del pacto que los librara, y Dios descendió para librar a su pueblo. En el capítulo 3 de Éxodo, miramos en el versículo 5, Dios llama a Moisés, y Dios comienza a hablar con Moisés desde la zarza ardiendo. Y en el versículo 5, y dijo Dios: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, oye bien, Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, o sea, a causa de los que los están haciendo sufrir. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. O sea que Dios contesta la oración del pueblo y comienza a trabajar buscando a un libertador, que en este caso es Moisés.
Ahora, Moisés pone toda clase de excusas, pero hay algo interesante. En el capítulo 2 de Éxodo se nos relata el nacimiento de Moisés y todo lo que se refiere a su vida hasta el momento en que Dios lo llama para venir y liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y según Hebreos capítulo 11, el nacimiento de Moisés se manifiesta y los padres de Moisés actúan en fe para preservar la vida de Moisés en medio de aquel edicto, aquella orden que Faraón dio de exterminar a todos los niños varones que nacían en Egipto. Los padres de Moisés lo escondieron, dice Hebreos 11, por la fe. Ellos miraron que era un niño hermoso. La palabra significa, ellos miraron que este niño era de Dios. Dios lo había permitido que naciera por un propósito. Y ellos lo escondieron por fe. Por fe lo pusieron allí en la canastica. Y por fe ellos actuaron. Y por fe Moisés tomó su decisión de abandonar Egipto e irse para ser el líder del pueblo de Dios. Lo podemos mirar en el libro de Hebreos por un momentito. Mira Hebreos capítulo 11, por favor, porque estamos hablando de esta historia y realmente es importante notar que son actos de fe que nosotros debemos imitar. Hebreos 11, cuando lo tengas dices amén. Versículo 23, dice la Biblia, por la fe. Versículo 23, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Yo quiero que tú entiendas que Moisés, al haber sido criado en el palacio de Faraón, era el posible futuro faraón de Egipto. O sea que Moisés era el príncipe. Porque la hija de Faraón fue la que lo rescató y lo adoptó como su hijo. Y él fue educado en el palacio de Faraón, conociendo toda la sabiduría de Egipto. Él era el que Faraón posiblemente tenía su mirada como el que lo iba a sustituir cuando él muriera. O sea, Moisés tenía gran futuro en Egipto. Pero Moisés tenía fe en Dios. Y por la fe decidió abandonar todo lo que Egipto le ofrecía y ponerse en manos de Dios, aún sabiendo que iba a sufrir persecución, iba a pasar momentos difíciles, pero él quiso hacer la voluntad de Dios por la fe. Dice, por la fe, Moisés, versículo número 24, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo, digo amigo, escogiendo. Iglesia, tú y yo tenemos que escoger. La vida nuestra es basada en decisiones. Tú decides creerle a Dios o no creerle a Dios. Tú decides servir a Dios o no servir a Dios. Tú decides hacer la voluntad de Dios o no hacer la voluntad de Dios. No es cuestión de que Dios va a bajar del cielo y se te va a presentar en una visión y te va a forzar y te va a abrir la boca para que hable su palabra y te va a empujar para que... No. Son decisiones que nosotros tomamos. El Espíritu Santo no nos fuerza, no nos obliga. Él nos guía, Él nos dirige, Él nos da el sentir. Pero tú y yo tenemos que tomar la decisión si obedecemos o no obedecemos. Y muchas veces tomamos la decisión de no obedecer a Dios en lo que Él nos ha mandado a hacer. Oh, aleluya. Esas son lecciones que aprendemos. Note que dice Moisés, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, el sufrimiento de Cristo, que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada ¿en qué? En el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aleluya. Amén. O sea, con los ojos físicos él estaba viendo la riqueza de Egipto, pero con los ojos de su espíritu estaba viendo al invisible, al Dios todopoderoso. Bendito el nombre del Señor. Oh, ¿cuántos dicen amén? Capítulo 3 y 4 de Éxodo nos muestran el llamamiento de Moisés. Cuando Dios llama a Moisés, Moisés pone toda clase de excusas.
¿Por qué? Porque Moisés ha pasado por momentos difíciles, fracasó en su intento de ayudar a los israelitas cuando lo quiso hacer en su fuerza y se desanimó. Pero ahora Dios viene y le habla. Y a pesar de las excusas que Moisés puso, Dios lo convence de que él va a ser el líder que va a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y Dios le dice: y voy a estar contigo para respaldarte con señales y milagros. O sea que Dios se revela aquí, iglesia, oye bien esto, capítulos 3 y 4 de Génesis, como el Dios que guarda el pacto, pero también como el Dios que obra milagros. Bendito el nombre del Señor. Ahora, en el capítulo 4 de Éxodo, en el versículo 25, en el versículo 20, hay algo aquí que yo quiero que miremos antes de terminar, porque es interesante y es importante y es de acuerdo a lo que hemos estudiado. Capítulo 4 de Éxodo, vamos a leer el versículo 20. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo, a Moisés, al primogénito de Moisés. Vamos a mirar otra vez, porque esto es interesante. Vamos a leer el versículo 23 otra vez. Dios le está diciendo a Moisés que le diga a Faraón: ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, o sea, a Israel de Egipto, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Lo cual sucedió cuando la plaga de los primogénitos que murieron en Egipto, la última de las plagas. Pero dice: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora, que era la esposa de Moisés, tomó un pedernal afilado, o sea, un cuchillo hecho de piedra, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Moisés no había circuncidado a su hijo primogénito. Y al no hacerlo, estaba violando el pacto que Dios había hecho con Abraham. La señal de aquel pacto era circuncisión a todo varón. Moisés no lo había hecho con su hijo, y al no hacerlo, estaba violando el pacto. Y esa violación del pacto, ¿te acuerdas que mencioné la semana anterior? Merece la muerte. O sea, la esposa de Moisés fue la que actuó y circuncidó a su hijo, y todo estuvo en paz. Y aquí vemos una vez más el lugar importante que el pacto de sangre tenía en la nación de Israel, en el pueblo escogido de Dios. ¿Sí me entiende? Aleluya. Esto es interesante. Ahora, pudiéramos leer del capítulo 5 en adelante de Éxodo. Vemos cómo Faraón una y otra vez rechaza la petición de Moisés. Deja ir a mi pueblo, dice Jehová, deja ir a mi pueblo. Faraón se burló: ¿quién es Jehová para que yo deje ir al pueblo? No lo voy a dejar ir, no lo voy a dejar ir, no lo voy a dejar ir. Una y otra vez Faraón se endureció. Y aquí hay algo que yo quiero enfatizar para terminar. Faraón representaba la máxima autoridad de Egipto. Pero en la mente de los egipcios, Faraón era hombre y era Dios. Cuando los faraones subían al trono, para los egipcios era la representación de Dios en la tierra, y lo adoraban como Dios. Y cuando hacían peticiones a los dioses, le hacían peticiones a Faraón, porque ese era el Dios para ellos. De manera que Dios está tratando no con el pueblo de Egipto, sino con Faraón, que es el Dios de Egipto, o el que los egipcios consideran como su Dios. Y aquí estamos viendo un conflicto entre Dios verdadero y el falso Dios Faraón, que se está rebelando contra el Dios verdadero porque es orgulloso y está obviamente manipulado por Satanás, bajo el control satánico.
Hay una guerra espiritual. Vamos a entender eso, iglesia. Detrás de las guerras y batallas físicas hay batallas espirituales. El reino de Dios contra el reino de las tinieblas. Gloria a Dios, porque Dios es maravilloso y tiene más poder que Satanás. Faraón se presenta como el único hombre en todo Egipto con quien realmente Dios tiene que lidiar a través de Moisés. Pero aunque rechaza una y otra vez lo que Dios le está pidiendo que haga, al final vamos a mirar que Dios destruye el poder de Faraón. Dios quiebra su autoridad y su poder, y Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Pero vamos a mirar, y esto es la semana próxima, una competencia, por decirlo así, entre el Dios verdadero y uno que se quiere hacer Dios. Solo hay un Dios verdadero. Aleluya. Y Dios tiene que quebrar el poder de Faraón. Dios tiene que romper su orgullo y destruirlo realmente y derribarlo para poder liberar a su pueblo de Egipto. El pueblo sufre, el pueblo pasó vicisitudes, pero el pueblo vio la mano de Dios fiel. Y nosotros vamos a mirar eso la semana próxima, cómo Dios libera a este pueblo de Egipto a pesar de lo que parecía imposible, porque Faraón era algo fuerte, algo grande que parecía que nadie podía destruir. Pero no hay nada difícil para Dios. Ahora, manera de aplicación personal para ti y para mí hoy día, y con esto termino. De la misma manera que Dios quebró el poder de Faraón para liberar a su pueblo de Egipto, de esa misma manera Dios en Cristo destruyó, dice la Biblia, a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Aleluya. Al que tenía la potestad de las tinieblas y nos sacó de allí. Destruyó el poder de Satanás y nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Somos el pueblo del nuevo pacto. El pueblo del nuevo pacto. Y realmente la palabra me enseña a mí que ya Satanás para mí es un enemigo, pero es un enemigo vencido. Y que cuando yo me someto a Dios y a su palabra, le puedo resistir al diablo firme en mi fe y él tiene que huir. Porque el poder de él ha sido roto. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Tú y yo somos gente libre. Tú y yo somos el pueblo del nuevo pacto de Dios. El nuevo pacto, iglesia, que fue sellado con la sangre de Jesús. Oh, bendito Dios. El domingo vamos a celebrar Santa Cena. Y Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Acuérdate que la copa representa la sangre del nuevo pacto. El nuevo pacto en mi sangre, dijo él. Para que te recuerdes que tú perteneces a ese nuevo pacto. Donde realmente, aleluya, las promesas son para nosotros. Promesas fieles, promesas verdaderas. Somos el pueblo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Oh Padre, gracias te damos en esta noche porque es precioso estudiar tu palabra. Damos gracias por esta tremenda lección, porque tú nos enseñas a través de la manera en la cual tú trataste con el pueblo de Israel en aquel momento, Señor, que tú eres un Dios fiel, que tú eres un Dios que cumples tus promesas, que cumples tu pacto. Un Dios en quien podemos confiar. Un Dios, Señor, que podemos realmente creer lo que promete. Padre, gracias porque esta palabra nos llena de fe, de esperanza, de consuelo, de fortaleza, aún en medio de los problemas que tenemos que enfrentar. Ayúdanos a tomar nuestra autoridad como creyentes, a pararnos firmes en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a clamar a ti y a traer y presentar las promesas que tú nos has dado delante de ti, sabiendo que tú estás dispuesto, decidido y te agrada cuando nosotros te presentamos esas promesas para que tú cumplas lo que has prometido. Gracias te damos por tu palabra en esta noche. Oh, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, iglesia. Adoremos al Señor para terminar. Oh, dale gracias a Dios porque el Dios que tú sirves es un Dios fiel.
Es un Dios vivo, es un Dios verdadero. Es el Dios de lo imposible. Es el Dios para quien nada es difícil. Aleluya. Gloria al Señor. Adórale a Él.